Nodal aterrizó en Houston jurando que iba a demostrar que es un padre presente. Pero lo único que demostró es que no había hecho absolutamente nada de lo que le pidieron, ni una videollamada, ni un solo paso del proceso que sus propios abogados acordaron. Llegó a ese hotel convencido de que presentarse en persona bastaba. Y lo que ocurrió adentro de esa habitación no lo dejó como el papá que reconecta con su hija. Lo dejó como alguien que quiso saltarse todo el camino y pretender que el final le correspondía. Katsu lo tenía enfrente. Inti estaba ahí. Y la decisión que tomó esa mujer en cuestión de minutos es lo que hoy tiene a medio internet partido en dos. Porque lo que pasó en Houston no cerró nada. Lo abrió todo. Y si tú también quieres entender qué fue lo que realmente pasó en ese hotel, quédate hasta el final de este video, porque aquí te lo cuento todo. Y antes de seguir, ya sabes, si este canal te mantiene informado, dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí no nos guardamos nada. Vamos a empezar por lo que todo el mundo celebró pero casi nadie analizó. Nodal fue a Houston, vio a Inti, estuvo con ella un rato bajo la supervisión de Katsu, y se fue. Eso es lo que pasó. Así de simple. Pero la forma en que se cuenta cambia todo. Porque si tú lo cuentas como un padre cruzó distancias para ver a su hija, suena bonito, suena a película, suena a redención. Pero si lo cuentas como un padre que no cumplió el proceso previo, se presentó de golpe en un hotel donde la madre estaba trabajando y pidió ver a la niña sin haber completado ninguna de las condiciones acordadas, la historia cambia completamente. Y esa es la versión que nadie quiere escuchar. Porque la visita de Nodal no fue el final feliz que muchos quisieron ver. Fue un movimiento que dejó todo más revuelto de lo que estaba. No hubo acuerdo después de esa visita. No hubo firma. No hubo un régimen de visitas establecido. No hubo nada que cambiara la situación legal entre Nodal y Katsu respecto a Inti. Lo único que hubo fue un encuentro que generó titulares. Y los titulares no crían hijos. Los titulares no construyen confianza. Los titulares no reemplazan meses de ausencia. Nodal vio a Inti. Sí, pero verla una vez en un hotel de Houston no borra todo lo que no hizo antes. Y lo que no hizo antes es exactamente lo que convierte esta historia en algo mucho más incómodo de lo que parece. Porque según lo que ha revelado Javier Seriani, existía un proceso. No inventado por Katsu, no impuesto por capricho. Un proceso real, con mediadores, con abogados de ambas partes, con condiciones que se diseñaron pensando en una sola persona, Inti. Y el primer paso de ese proceso era algo tan básico que cuesta creer que no se haya cumplido. Videollamadas. Así de sencillo. Que Nodal prendiera una cámara, se conectara y le hablara a su hija. Que Inti empezara a escuchar su voz, que empezara a ver su cara en una pantalla, que su cerebro de niña pequeña empezara a registrar que ese hombre existía, que era alguien cercano, que no era un desconocido. Eso era todo. No le pidieron que dejara su carrera. No le pidieron que se mudara a otro país. No le pidieron que cancelara giras ni compromisos. Le pidieron que sacara su teléfono, abriera una aplicación y le dedicara tiempo a su hija a través de una pantalla. Y según la información que se tiene hasta ahora, eso no ocurrió como debía. No con la frecuencia necesaria, no con la regularidad que una niña de esa edad necesita para crear un vínculo, no con la constancia mínima que cualquier especialista en desarrollo infantil te diría que es indispensable. Y aquí es donde hay que detenerse y entender algo que mucha gente pasa por alto. Las videollamadas no eran un obstáculo. No eran una barrera que Katsu inventó para complicarle la vida a Nodal. Eran exactamente lo contrario. Eran el camino más fácil y más seguro para que Nodal empezara a construir una relación con Inti sin presionar a la niña. Porque una cosa es lo que un adulto quiere, y otra cosa es lo que un niño necesita. Un adulto puede querer ver a su hija mañana. Puede sentir que tiene derecho a cargarla, abrazarla, estar con ella, y puede que tenga razón. Pero para una niña que no ha tenido contacto regular con ese adulto, ese encuentro puede ser confuso, puede ser abrumador, puede generar ansiedad en lugar de alegría. Por eso los especialistas recomiendan un acercamiento gradual. Primero la voz, después la imagen, después la presencia física en un entorno controlado. Y eventualmente, cuando la niña ya reconoce a esa persona como alguien seguro, se amplía el contacto. Ese era el plan. Ese era el camino trazado. Y Nodal, por la razón que sea, no lo recorrió completo antes de aparecer en Houston. Y eso no es un detalle menor. Eso es el centro de todo este problema. Porque no puedes saltarte los primeros 5 escalones y pretender que llegaste a la cima. No funciona así. No con una niña. No con una relación que necesita construirse desde cero. Y ahora pensemos en la posición de Katsu cuando Nodal apareció en ese hotel. Porque nadie habla de la trampa en la que ella quedó atrapada. Katsu estaba en Houston de gira, trabajando, con su equipo, con su hija, haciendo lo que hace cualquier madre que también es profesional, sacar adelante su carrera sin descuidar a su niña. No estaba esperando a Nodal. No tenía una cita agendada con él.
no había coordinado ese encuentro con la mediadora. Y de repente, Nodal está ahí, en el mismo hotel, pidiendo ver a Inti. Y Kazu tiene que tomar una decisión en caliente, sin tiempo para consultar abogados, sin tiempo para llamar a la mediadora, sin tiempo para analizar las consecuencias legales de lo que haga. Si dice que no, el riesgo es enorme. Porque en el tribunal de la opinión pública, una madre que le niega a un padre ver a su hija siempre pierde. No importa el contexto, no importa que hubiera un proceso, no importa que Nodal no hubiera cumplido las condiciones. Lo único que la gente iba a recordar es el titular. Kazu no dejó que Nodal viera a Inti. Y con eso, toda la narrativa se voltea. Ella pasa de ser la madre que protege a ser la madre que bloquea. Y eso es devastador, no solo mediáticamente, sino también legalmente. Porque en un proceso de custodia, la percepción importa. Y si Nodal podía argumentar que intentó ver a su hija y Kazu se lo impidió, eso le daba puntos a él y se los quitaba a ella. Pero si dice que sí, el riesgo también existe. Porque al dejarlo subir, Kazu le está dando a Nodal exactamente lo que quería. Un encuentro fuera del marco del proceso. Un encuentro que él puede usar después para decir que no hacía falta mediación. Que él siempre estuvo dispuesto. Que Kazu nunca fue un obstáculo. Y con eso, el proceso se debilita. Las condiciones se vuelven menos relevantes. Y Nodal sale ganando sin haber cumplido nada. Esa era la trampa. Dijera lo que dijera, Kazu tenía algo que perder. Y lo que decidió hacer con esa presión encima merece que se analice con más cuidado del que le están dando. Kazu dejó que Nodal subiera, dejó que viera a Inti, pero no le cedió el control de la situación, estuvo presente en todo momento. Su equipo estuvo cerca. Nodal no se quedó solo con la niña, no tuvo la oportunidad de llevársela a ningún lado, no tuvo acceso sin supervisión. Kazu permitió el encuentro, pero bajo sus condiciones, en su terreno, con sus reglas, y cuando consideró que el tiempo era suficiente, ese tiempo se terminó. Nodal se fue, sin Inti, sin un acuerdo nuevo, sin haber avanzado un solo centímetro en el proceso legal, y eso es lo que mucha gente no está entendiendo, porque ver a tu hija una tarde en un hotel no significa que tengas custodia compartida. No significa que puedas volver la semana que viene. No significa que el conflicto esté resuelto. No significa absolutamente nada si no hay un documento firmado que lo respalde. Y ese documento no existe. Entonces, la visita fue eso. Una visita. Un momento. Un paréntesis. Pero no un avance real. Y la diferencia entre un momento y un avance es lo que separa a un padre que se presenta de un padre que se compromete. Y esto es lo que más incomoda de toda esta situación. Porque Nodal hizo exactamente lo que genera aplausos en internet, pero no resuelve nada en la vida real. Llegó, se mostró, estuvo ahí, y ahora millones de personas creen que hizo lo correcto. Pero hacer lo correcto no es aparecer un día cuando te conviene. Hacer lo correcto es cumplir con lo que te pidieron antes de llegar, es hacer las videollamadas, es seguir el proceso, es respetar los tiempos que una niña necesita, es demostrar con hechos repetidos, constantes, invisibles, que tu interés en ser padre no depende de si hay cámaras grabando o no, porque la paternidad no se demuestra con grandes gestos, se demuestra con rutina, con llamadas que nadie ve, con presencia que no genera titulares, con constancia que no se vuelve viral. Y eso es exactamente lo que Nodal no ha mostrado. Lo que mostró fue un movimiento, poderoso mediáticamente, emotivo para quien quiera verlo así, pero vacío en términos de lo que realmente necesita Inti. Porque Inti no necesita un padre que aparece cuando el momento es dramático. Necesita un padre que esté cuando el momento es ordinario, cuando no hay gira, cuando no hay hotel, cuando no hay escándalo. Cuando lo único que hay es una pantalla, una llamada y la voluntad de estar presente aunque nadie te esté mirando. Y hay otro problema que nadie está discutiendo con la seriedad que merece. ¿Qué pasa ahora con el proceso de mediación? Porque antes de Houston existía un marco, existían condiciones, existía un camino acordado por ambas partes a través de sus abogados. Y Nodal se lo saltó. Apareció antes de completarlo, vio a Inti fuera de ese marco y Kazu, bajo presión, lo permitió. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Ese proceso sigue en pie? ¿Los abogados de Nodal van a retomar las condiciones originales como si nada hubiera pasado? ¿O van a usar Houston como argumento para decir que la mediación ya no es necesaria porque el contacto directo ya se dio? Ese es el peligro real de lo que pasó. Porque cuando alguien se salta un proceso, no solo está rompiendo un acuerdo, está sentando un precedente. Está diciendo, yo puedo hacer las cosas a mi manera y no pasa nada. Y si eso funciona una vez, ¿qué impide que funcione dos? ¿Qué impide que Nodal aparezca en el próximo show de Kazu pidiendo lo mismo? ¿Qué impide que cada gira se convierta en una oportunidad para otro encuentro no pactado? Cuando rompes las reglas y no hay consecuencias, las reglas dejan de existir. Y en un caso donde hay una niña de por medio, eso es peligroso.
Porque Inti necesita estabilidad. Necesita un entorno predecible. Necesita saber qué esperar y cuándo esperarlo. Y los encuentros sorpresivos, por más emotivos que parezcan, no le dan eso. Le dan incertidumbre. Y la incertidumbre no es amor, es confusión. Nodal, como padre, puede reclamar un lugar en la vida de su hija. Eso es evidente, pero ese lugar no se ejerce a la fuerza ni improvisando. Se ordena, se acuerda y se cumple bajo condiciones que protejan primero a la niña. Y lo que Houston dejó claro es que Nodal quiere reclamar ese lugar, pero no está demostrando que quiera ganárselo. Quiere la presencia, pero no quiere el proceso. Quiere el encuentro, pero no quiere la preparación. Quiere que el mundo lo vea como padre, pero no quiere hacer el trabajo invisible que implica hacerlo. Y eso es una contradicción que no se resuelve con una visita a un hotel. Se resuelve con meses de constancia, con llamadas regulares, con cumplir cada paso que le pidan sin quejarse, sin atajos, sin golpes de efecto. Y hasta que eso no pase, Houston no fue un avance. Fue una demostración de lo mucho que falta por recorrer. Y lo que viene ahora es lo más importante de todo. Porque la verdadera prueba para Nodal no era llegar a Houston, esa era la parte fácil. Comprar un boleto, volar a Texas, presentarse en un hotel, cualquiera con recursos puede hacer eso. La verdadera prueba empieza ahora, empieza cuando se apaguen las cámaras, cuando los titulares pasen, cuando nadie esté hablando de la visita, cuando Houston sea noticia vieja. ¿Va a hacer las videollamadas? ¿Va a seguir el proceso que se saltó? Va a demostrar que su interés en Inti no fue un arrebato de un día, sino un compromiso sostenido. Porque si dentro de 3 meses no hay evidencia de constancia, si no hay un avance real en la mediación, si lo único que queda de todo esto es el recuerdo de una tarde en un hotel, entonces Houston no fue el inicio de nada. Fue simplemente otro gesto, otro titular, otro capítulo de un conflicto que sigue exactamente donde estaba. Katsu abrió la puerta. Ahora Nodal tiene que demostrar si quería entrar en la vida de Inti de verdad o si solo quería que el mundo lo viera parado frente a esa puerta.